yo vengo a contaros un poco pues, cómo yo pienso que se puede escribir un artículo científico y esos truquitos, ¿no?, que a mí me hubiera gustado tener. Entonces, he estado mirando bibliografía, pues también soy editora y editora en jefe en diferentes revistas y cosas, ¿no?, que pienso que os pueden ayudar y cosas que pienso que hay que evitar. Pero esto no está en el BOE. ¿Sabes? Estos consejos, pues que cada uno los ajuste como piensa. Y si pensáis que algo que he dicho no os cuadra, me lo podéis decir. Soy difícil de ofender, ¿eh? Yo siempre lo digo. Y por supuesto que se abra un debate. Entonces, yo quería empezar hablando un poco de por qué hay que publicar, ¿no? ¿Por qué nos importan las publicaciones? ¿Es solo por currículum o porque muchas veces los investigadores estamos ahí, esto hay que publicarlo, esto habrá que sacarlo, ¿no?, por haceros la vida imposible? Estamos ahí de, os voy a hacer miserables. No, todo lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso, hemos pedido un proyecto y tenemos el compromiso de compartir esos resultados. ¿De qué forma podemos compartirlo? Pues podemos ir a congresos, lo único que se queda normalmente en el congreso es un libro de abstract, o podemos publicarlo. Entonces, claro, para publicarlo tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Tiene que ser interesante, tiene que estar bien escrito, y esto es a lo que venimos aquí, ¿no?, lo que os voy a contar un poco. Entonces, bueno, yo quería contaros dónde estoy. Tengo 2 posiciones predoctorales, por si alguien me quiere preguntar luego. Alimento sensorial, muy interesante, un grupo muy majo. Entonces, bueno, nosotros usamos como herramienta el análisis sensorial para responder a diferentes cuestiones, ¿no? Pues mejorar la calidad sensorial de alimentos para personas que tienen dificultades, sobre todo a la hora de tragar, para desarrollar nuevos productos también para personas con necesidades especiales y para entender la elección del consumidor y desarrollar estrategias que sean efectivas para que el consumidor pueda elegir alimentos de forma sostenible y segura. Entonces, ¿en qué revistas publico? Pues normalmente pues, hay 3 que están más relacionadas en mi área, pero bueno, es un amplio campo. Entonces, algunos de los aspectos generales ya los ha nombrado Borja, en ciencias son muy parecidos, ¿no?, que los artículos suelen tener una estructura, ¿no? Los artículos científicos tienen una introducción, material y métodos, resultados, y a veces está la discusión junta o no con los resultados y la conclusión. Los que trabajáis más en el área clínica, los materiales y métodos a veces están abajo, ¿no? Y cuando estamos acostumbrados decimos, se les han olvidado. Y no, si continuáis, está, si no, no se hubiera publicado. Y después, como comentaba muy bien Borja, pues la elección de la revista es muy importante. Tenéis que aseguraros, ¿no?, que la investigación que estáis haciendo y que queréis publicar cumple con ese scope, ¿no? Cuando entráis a cualquier revista científica, ¿no?, por ejemplo yo, Food Quality and Preference, Scope, y te sale ahí artículos que estén relacionados con la percepción, artículos que estén relacionados, y también pone artículos que no estén relacionados con comer insectos, que en alimentos está muy de moda, con tal. Entonces, tener en cuenta a ver si el artículo que vais a enviar está en ese marco. También mirar la estructura, los tipos de manuscritos que aceptan, ahora lo vamos a ver un poco, y los requerimientos éticos. Hace 15 años, en ciencia sensorial, esto espero que no, o sea, no pedíamos comité ético porque total era probar algo, ¿no? O era probar galletas, era probar. Ahora, hoy en día eso es impensable, ¿no? Para cualquier cosa tenemos que tener un requerimiento ético que asegura la calidad de nuestra investigación, asegura que lo que le voy a dar a la gente, bueno, tiene unas condiciones mínimas. A lo mejor no lo sabéis, pero me rompí los dientes con unas galletas de mi tesis. Entonces, por eso es muy importante asegurarse y cumplir con el comité ético. Esto no lo digo aleatorio. Entonces, hay que asegurarse unos mínimos de calidad para cuando trabajamos con personas. Después, el lenguaje tiene que ser formal, en tercera persona y científico. La gramática tiene que estar impecable. Si pensáis, por eso hay editores científicos en inglés. Muchas veces un artículo... un artículo científico no llega a ser publicado, a lo mejor la calidad científica es muy buena, pero es que es entendible, es muy difícil de seguirlo. Entonces, estáis quitándole mérito, ¿no?, a vuestra investigación. Intentad que sea el inglés lo mejor posible, en este caso, porque en Ciencias de la Vida publicamos en inglés, y si no podéis consultar, siempre hay profesores majos o alguien que os puede echar una mano, además de pagarlo. Bueno, y hoy en día con la inteligencia artificial es mucho más fácil.
También, como comentaba Borja, evitar el plagio y la falta de citas. Una de las cuestiones que más tenéis es, ay, pero esto lo cito. Pues, para mí, ¿no? Si se sabe, ¿no? It is known. No sé si alguien ve el Mandalorian de aquí, que empiezan, it is known, it is known. Pues yo siempre pienso, mira, esto para mis estudiantes, se sabe que el cielo es azul, ¿no? Se sabe que el sol da calor. Pues si se sabe, no hace falta citarlo, ¿no? Porque no vais a encontrar cita que lo cite. Pero si ya lo ha citado alguien, tenéis que ir a buscar esa fuente y leerosla. Yo también observo mucho en ciencias que una de las cosas que más hacemos es de, yo qué sé, el almidón. Y se ponen ahí 8 citas y yo pienso, pero este artículo de 72 en japonés, ¿te lo has leído? Entonces, intentar que las citas que os citéis sean reales, no que os la hayáis leído. Entonces, pasos previos. Yo creo que hay que pensar en el tipo de publicación que necesitáis para avanzar en vuestra investigación. Os voy a dar también algunos consejos antes de enfrentaros al folio en blanco y hablar un poco de la estructura y contenido del artículo científico. Entonces, ¿qué tipo de publicación que necesitáis? Esto me refiero. Por ejemplo, vais a trabajar, yo como soy de alimentos, todas las cosas que se me ocurren son de alimentos, lo siento. Vamos a estudiar las hamburguesas veganas a base de legumbres, ¿no? ¿Qué legumbres uso? Pues a lo mejor ya se han hecho 800 trabajos en los últimos 5 años que os pueden dar pistas. A lo mejor no es necesario que hagáis un trabajo con las 40 tipos de habichuelas que tenemos y los 50 guisantes, porque podéis ver lo que se ha hecho en bibliografía. Entonces, depende de lo que yo necesite para avanzar, voy a elegir un tipo de artículo u otro, ¿no? Y también una cosa que veo muy frecuentemente con las revisiones bibliográficas es que parecen capítulos del libro. Y en ciencia, yo lo que espero al leer un artículo, una revisión en una revista, es que me aporten algo nuevo, ¿no? Si yo quiero explicar algo, pues haz un capítulo del libro con tu esquemita y súper bonito. Pero si es que voy a proponer un nuevo concepto en base a una revisión, pues esta es vuestra oportunidad, pero no me hagáis un capítulo del libro sin proponer nada nuevo, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar las fuerzas a la hora de comer. Eso se ha estudiado, pero es que voy a proponer un concepto que es la capacidad masticatoria que envuelve los dientes, la lengua, los carrillos, y voy a hacer una suma de lo que se ha hecho para proponer este nuevo concepto. Eso es una revisión que aporta algo nuevo. O también podéis revisar un concepto para proponer un avance científico en un futuro. Y también están los metaanálisis y demás. Entonces, hoy os voy a hablar un poco más del artículo experimental, ¿no? Que en las revistas donde yo trabajo suelen haber 2 tipos. Puede ser un artículo entero, ¿no? Una investigación completa que es largo, unas 7.000 palabras, y puede ser algo cortito, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el caso de COVID, en las 2 semanas de confinamiento estricto hicimos, pues en el primer confinamiento, ¿qué se va a hacer? Como eran 2 semanas solo de tiempo y algo muy cortito, pues fue una short communication. ¿De acuerdo? Entonces, os podéis ir adaptando en base a las necesidades científicas que surjan. Entonces, antes del día de la escritura intensa. ¿Qué es la escritura intensa? La escritura intensa es cuando he acabado de mi experimental y de repente tengo un folio en blanco. Entonces, yo sé que alguien está de escritura intensa en mi laboratorio porque hacen de todo menos escribir. Entonces, los veo ahí limpiando los botes, que nunca los limpian, calibrando las balanzas, y yo pienso, oye, hoy se tenía que poner y no quiere. Porque es difícil, ¿no? Si no se ha hecho nada antes, si has acabado el experimental y te has olvidado hace meses, te va a costar. Y es normal, pero no pasa nada, hay que ponerse. Entonces yo tengo unos truquitos para que ese día que te tienes que enfrentar al folio en blanco no esté tan blanco, ¿no? Allá haya algo escrito. Entonces, seguro que os habéis sentado pues, con el personal de investigación de vuestro laboratorio, vuestro tutor de tesis, a diseñar el experimento, ¿no? Vosotros vais a responder una duda y tenéis pues, un experimental, por ejemplo, de galletas. Pues voy a estudiar la galleta con grasa, sin grasa, con fibra, tal. Y todas esas cosas que habéis ido discutiendo, habéis ido mirando bibliografía para ver cómo medirlas, ¿no? O habéis llegado y las habéis tirado contra la pared. No, hombre, habéis hecho algo antes. Entonces, todas esas discusiones, ir reflejándolas en papel y al final vais a tener vuestro material y métodos que vais a usar, ¿no? Pues he calibrado el equipo con 5 newtons, voy a usar la sonda Freepoint, voy a hacer no sé qué, voy a hacer... Entonces, si ya tenéis hecho adelantado, os va a ser más fácil hacer el experimental. Mientras hacéis el experimental, lo podéis ir revisando de que no os falte nada, y os va a ayudar, y así el día ese del folio en blanco no va a asustar tanto.
Entonces, por ejemplo, esto es un paper de, de un proyecto que teníamos sobre la sensación de sed, y como veis, pues los participantes tenían que venir 5 veces, lo teníamos en ayunas, sin ayunas, pues ahora comía, ahora le medíamos la osmolaridad en la orina, ahora la humedad en la boca, ahora le preguntábamos. Entonces, sobre todo cuando son complejos, ¿no? Cuando son, esto tampoco, o sea, algunos compañeros dirán, esto no es complejo para nada, para nosotros es complejo, y tiene muchas partes, es súper importante, os va a ayudar que vayáis apuntando, ¿no?, lo que vais haciendo. Y hay ocasiones, por ejemplo, como en las estancias con Ruth Pico, que se fue de estancia en el marco de este proyecto, que es la única vez que vais a ver los equipos. Entonces ahí tenéis que apuntaros súper bien todos los equipos que habéis usado y las condiciones. Yo os cuento el caso de Ruth pobre porque ella ha estado de estancia en Dijon y hemos hecho muchas cosas, y ahora el laboratorio está cerrado, ¿no? Porque la IP se ha ido de baja maternal, el técnico está de estancia y le faltan algunos nombres de algunos equipos y tiene que acabar su tesis y no puede ir a mirarlos hasta que no vuelva. Y, a ver, no es el fin del mundo, ¿sabes? Pues la persona investigadora va a volver, se va a volver a abrir el laboratorio, pero este estrés de no saber qué equipo era y poder ya acabar y dejar zanjado, a lo mejor se podría haber evitado. Entonces, por eso, cuando estáis de estancia, tampoco, yo a veces vienen estudiantes y mientras estoy hablando parece un reporte, y foto, con una libreta se pueden apuntar, ¿no? De un texturómetro, texture lab, tal, con el micro, con lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, también podéis, para los resultados, ¿no?, hemos hecho los materiales y métodos, y otra cosa que podéis ir haciendo antes de enfrentaros a ese folio en blanco es tener los resultados, ¿no? Plasmarlos en imágenes. Por ejemplo, yo siempre aconsejo que pongáis en un PowerPoint una figura que sea representativa de los resultados que habéis obtenido y una frase clave. Y así esto os va a permitir hacer lo que yo llamo un storyboard, ¿no?, que en cine y en otras cosas se hace. Pues voy a definir la película que voy a contar, y en esta película, después de darle muchas vueltas a los datos, pues he encontrado que se pueden representar de estas 3 formas, ¿no? Pues la primera, que es cuando estamos intentando averiguar el origen de la rugosidad que a veces siento en algunos alimentos. Entonces, por ejemplo, se debía a los tipos de almidón. Entonces, si se calienta el almidón, si después se le pone saliva y si después se le hace sensorial, entonces ya estoy contando un poco ahí la película, y para organizar y estructurar el paper me va a venir muy bien. Entonces, cuando tengáis este storyboard, os va a ayudar tanto para la investigación como para los revisores, ¿no? Y tiene que ser claro, directo, fácil de seguir y lógico. Si hay alguien que no lo entiende, o si hay mucha gente que veis que no os está entendiendo, el problema no es de la gente, el problema es vuestro. Siento decirlo. No pasa nada, no, o sea, que nadie se desanime, porque tener un feedback, aunque en ciencia yo creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Estar escuchando las críticas de otras personas, que siempre las podían hacer un poco más amables. Pero bueno, estamos para eso, ¿no? Si no os ha entendido algo, preguntaros a vosotros mismos si es la mejor forma que la podéis haber explicado. Entonces ya tenéis los materiales, métodos, y ya tenéis vuestro storyboard. Ahora ya sí que hay que ir completando las partes que me quedan. Y por orden de aparición os lo voy a explicar, ¿no?, cómo lo haría yo, que no tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, el abstract yo siempre lo escribo al final, pero hay gente que piensa que hay que escribirlo antes. Entonces, sea como sea, y tenéis un montón de blogs donde tienen el contenido y demás, pero lo más importante es que tiene que ser breve, preciso y conciso, ¿no? Tiene que mostrar lo que hay en vuestra investigación, o antes, el objetivo, los resultados y la conclusión. Y además, por sí mismo tiene que tener sentido. A mí me pasa mucho como editora, yo lo primero que me leo es el abstract, y ahí me ayuda a descartar muchísimo. Pues si no lo puedo entender, no me voy a leer el resto del paper, porque es imposible, está lleno de acrónimos, de referencias que no deberían estar, y es incomible, no voy a hacer el esfuerzo de leerme lo siguiente. Entonces, cuando vayáis a escribir el abstract, ponerle tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya tengo el abstract y tengo la introducción. ¿Qué se incluye, no? Pues tenéis que incluir una revisión centrada en el tema.
y que sea actual, ¿no? Por ejemplo, esto es un estudio que hicimos sobre cómo es la comida que hace que la gente sea tragante. Y de esto hay un montón de cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, en Japón se atraganta la gente comiendo mochi, sobre todo el que hacen a parrilla. En Valencia, la paella. En Italia, la pizza. Entonces, pero todos esos alimentos tienen unas partículas, o sea, algo en común, ¿no? Que hace que la gente se atragante. Entonces, y cuando estás investigando sobre esto, encuentras un montón de cosas curiosas que no importan. Tú, o sea, si te vas a centrar en las partículas, si te vas a centrar en las propiedades físicas, en la adhesividad, en que si se pega, si no, céntrate en eso. No te centres a ver si la persona cuando estaba comiendo mochi estaba haciendo una parrilla, porque da igual. No importa lo que hagan las personas. Bueno, a las personas le importará mucho, que queda mal, ¿eh? Sí que me importan las personas, pero no lo que hacían para escribir el artículo. Entonces, en las introducciones se ve mucho esto, ¿no? No perdáis hacia dónde vais, la luz al final del túnel, porque muchas veces es muy fácil desviarse. Y tenéis que tener claro, cuando explicáis todo esto de bibliografía, ¿no? Lo que se ha hecho antes, pero ¿a dónde vais? ¿No? ¿A dónde vais con este tema? ¿Qué es la duda que vais a resolver? Por ejemplo, a nosotros resolver esta cuestión de cómo son los alimentos que hacen que la gente se atragante nos da información sobre cómo son los alimentos en boca, ¿no? Cómo es ese bolo que cuando va a pasar a la glotis hace que parte se aspire a los pulmones. Entonces, tenéis que situaros en la investigación y el objetivo y el problema tienen que estar claros y acorde con la metodología que después vais a hacer. Bueno, esto, por ejemplo, nosotros esto lo investigamos de forma in vitro y imitamos la boca, ¿no? No vamos a imitar el intestino porque lo que nos importa es qué pasa en la boca. Y después, bueno, que no lo pudimos hacer con personas porque no era ético atragantar a personas. Por eso es importante pasar los comités de ética. Y también en la introducción no es frecuente, pero si se hace muy pesada, que no os importe no incluir alguna gráfica. Esto es de una autora que a mí me gusta mucho, de Sarah Jaeger y David Giacolaune, y explica, ¿no? Con ese árbol por qué la gente elige o no elige plant-based, y la verdad es que se ve muy bien, ¿no? Pues arriba por las características del producto, por qué es caro, por qué tal, y abajo las características personales, porque me importa la salud, porque me importan los animales, porque me gusta el sabor amargo. Y entonces, a veces una introducción o algo que es infumable lo puedo representar en una gráfica. A ver, si he sufrido yo, ¿por qué voy a hacer sufrir a la gente, ¿no? Intentar que la gente, o sea, yo sé que no es una revista, que no es la Hola, ¿no? Una revista científica, pero si se hace algo ameno, pues vais a tener más citaciones, vais a tener más impacto en el mundo científico. Y después los materiales y métodos, en teoría los tenéis ya casi acabados cuando habéis llegado aquí, ¿no? Entonces, tenéis que escribir claramente el diseño. Por ejemplo, en este artículo de los mismos autores que antes, aquí no sé qué les pasó, porque esto son 5 estudios que han escrito, que han condensado en un estudio de investigación. Y el diseño, o sea, está muy bien, pero es casi infumable. Han metido ahí 5 estudios, entonces es importante escribirlo claramente y que no os pese, si es un diseño complicado, pues hacer un esquema, hacer una figura donde se pueda visualizar fácilmente todos los materiales y métodos empleados. Y después los escribís, ¿no? Pero las figuras y las imágenes visuales siempre ayudan. Y después yo me encuentro mucho como editora que me ponéis ahí las razones de cada método. Pues hice las galletas siguiendo no sé qué, me da igual, me da igual. Está bien que lo pongáis y que pongáis una cita, pero si es algo que invita a la discusión, yo lo pondría en discusión, ¿de acuerdo? Entonces a veces es difícil decidirlo. Y muy importante que siempre se deja es la parte del tratamiento estadístico para cada uno de los análisis, ¿eh? No os olvidéis, y es imposible que hayáis hecho la media de desviación para todo. Eso no me lo creo poco. Pero bueno, ya. Entonces ya tenemos los materiales y métodos, pasamos a los resultados. Cuando no hay discusión, yo siempre os digo que lo primero, ¿no?, cuando estáis escribiendo, es presentar los gráficos y las tablas y después de escribirlos de forma neutra. Con esto me refiero, ¿cómo voy de tiempo? Bien. Ah, vale. Con esto me refiero de que muchas veces se pone en la tabla 4 por primera vez se muestran los sorprendentes resultados, no hace falta, ¿no? Tabla 4 pues muestra, no lo sé,
el cambio de la dureza de las galletas cuando se añade almidón. Y después intentar ordenarlo de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, en este artículo que medíamos las fuerzas orales, las capacidades de umbral y después cómo la gente come. Pues vamos a guardar siempre la misma estructura en material y métodos, fuerza, umbrales de percepción y forma de comer para todo el artículo, porque hace más fácil de seguir, ¿no? Le hacemos más fácil la vida a la gente. No es que esté mal, pero es que es más fácil si siempre sigue el mismo orden, ¿de acuerdo? Entonces, y ahora viene la discusión, que es otro momento de limpieza laboratorio. ¿Cómo se puede empezar? ¿No? Pues ahí cada uno, a ver, esto como os digo, no es que sea que hay que seguirlo ni hay que hacerlo así, pues cada uno tiene sus trucos y piensa que en su área es mejor hacerlo de una forma u otra. Pues, por ejemplo, a mí me ayuda pues recordando el objetivo del trabajo de investigación, ¿no? ¿Por qué hacía esto? Y a partir de ahí pues voy discutiendo los resultados que he obtenido. O a lo mejor si es un estudio muy cortito y muy sencillo, puedo empezar haciendo un resumen de una frase de resultados. Y lo más importante de la discusión es que comentéis los resultados y el por qué. Por ejemplo, yo veo mucho esto. Pepi y Juani también observaron un incremento de las mariposas. Genial, pues muy bien. O sea, yo me alegro muchísimo por Pepi y Juani, pero no me estás explicando por qué está pasando esto, ¿no? Y por eso hacemos ciencia, para explicar las cosas, ¿no? ¿Por qué Pepi y Juani vieron más mariposas? ¿Es que estaban en un sitio especial? ¿Es que hacía más calor y ese día volaban? Explicarlo, ¿no? Darle explicación, darle sentido a vuestros datos. Que pase lo mismo no significa que vuestros datos estaban bien. A lo mejor están todos los equipos mal calibrados, ¿vale? Y ojo que en la discusión también hay un error que es repetir la introducción, ¿no? A ver, en la introducción habéis hecho un estado del arte. Aquí os tenéis que centrar con vuestros resultados, ¿no? Vuestros resultados son los que os van a guiar, no los resultados de otros que estaban muy interesantes. Y también hay que ser un poco humilde, ¿no? Con las ideas a las que se llegan, ¿no? Que pueden ser solo una interpretación de vuestros resultados. Por eso yo prefiero pues elegir possibly, likely, suggest, y no frases así grandes que sea, no sé, aquí he puesto algunas, finding of the current study prove that, y a ver, que estamos hablando de galletas, no nos vayamos, sabes que for first time in the horizon, no lo sé, entonces hay que ser un poco de acorde con los resultados que tenemos. Entonces, en la conclusión ya hemos llegado, estáis a punto de acabar, no tenéis ninguna energía y os llega y os dais cuenta que os falta la conclusión. Y ya estáis a punto de acabar, son 4 o 5 líneas, pero son muy importantes. Que sepáis que no es un abstract, ¿no? Podéis hacer un resumen de los hallazgos más importantes, ¿no? O de a dónde llega. Entonces, algunas ideas que yo os propongo incluir es que se puede recordar la investigación, lo que se ha conseguido, lo que se va a proponer en un futuro y la implicación de la investigación en el mundo de la ciencia. Entonces, ¿ya pensáis que está acabado? ¿Ya hemos escrito todo? ¿Y os pensáis ir de cervezas a celebrarlos? No. Hay que revisar, dar a revisar, hacer una presentación, empieza leyendo la discusión. Entonces, si cuando el artículo está acabado lo dejáis un día a reposar y al día siguiente, pues si habéis estado acabando las conclusiones, coge la introducción y vais mirando, vais a poder, ¿no?, tomar un poco de perspectiva de vuestro estudio. Y a mí, por ejemplo, cuando lo tengo ya, pues me ayuda mucho si voy a un congreso, pues hacer una presentación porque veo cosas, sigo pensando en cosas que no había pasado. A mí me hace mucha gracia que los investigadores predoctorales siempre ponen ahí versión 4, versión 5, y yo pienso, pues anda que no le quedan versiones por llegar. Pero bueno, y siempre comprobar el objetivo, ¿no?, que todo vaya en línea. Y ya los últimos consejos como editor y revisora, algunas cosas que son las primeras que miro, es la novedad de la idea y de la aproximación para resolver el problema. También, por ejemplo, ¿no?, si me decís que vais a por primera vez estudiar la viscosidad en alimentos para personas con disfagia, yo os digo que no es la primera vez, que hay más de 800 papers publicados con esto. Si me decís que le añadimos saliva, pues un poco menos, ¿no? Y si es en purés con disfagia y le vais a preguntar cuánto le gusta, pues ya hay menos. Entonces, ser un poco conscientes de la idea que estáis presentando.
Y los aspectos visuales, antes os decía que hay que trabajar muy bien las figuras y tablas porque es lo que más fácil se ve, ¿no? Cuando le llega a un revisor o no edito el artículo, hace así, lo paso para abajo y me veo, es que en alimento nos llegan cosas muy cutres. A veces he visto galletas, ¿sabes?, en el mantel de casa y ahí con las migas puestas de, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Entonces, lo voy a rechazar. Pero si está en una caja negra, ¿no?, y me pone una escalita, son las mismas galletas, es lo mismo, pero ya no parece, o sea, ya tiene un poco de rigor, ¿de acuerdo? Entonces, y también que la población y muestras sean significativas. En análisis sensorial nos pasa mucho esto, ¿no? Que para que algo sea mínimamente objetivo necesitamos 100 personas como mínimo, o una población de, a veces en los congresos siempre están, pues 2.400, tal, y son poblaciones grandes de estudio. ¿Qué pasa? Que los que no son de ciencia sensorial y deciden hacer algo sensorial, una cata, pues parece que la hayan hecho con sus amigos, ¿no? Pues han hecho ahí un pan y la prueban ahí 4 catadores, y yo, bueno, 4 catadores, rechazar, rechazar, y porque no me dejan ponerlo ahí en rojo y cruces, si no, se lo ponía. Entonces, otros consejos, pues bueno, que el diseño del estudio esté claro, que la calidad de cada una de las partes, el diseño estadístico y que los resultados y discusión estén bien interpretados y que no se sobreinterprete, ¿no? A ver, otra vez, perdona que siempre pongo ejemplos igual, las galletas. Las galletas son galletas, no van a ser más. Entonces, no vayáis a hacer conclusiones de, pues con esto se podía acabar el hambre en el mundo, vamos a frenarnos. Entonces, un poco conscientes, ¿no?, de lo que tengo y a dónde llego. Por eso el no sobreinterpretar. ¿De acuerdo? Y bueno, y con esto, muchas gracias y todos a escribir.